Agradezco mucho a Marcos Vizcarra, periodista sinaloense, reportero de la revista Espejo, que me tome la llamada para conversar sobre lo ocurrido ayer, poco después de las 3 de la tarde, hora local, en Culiacán, pues una nueva jornada de violencia allá en esa ciudad, y también platicar con él sobre el informe de la Fiscalía General de la República que está relacionando la excarcelación de Ovidio Guzmán con el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada. ¿Cómo estás, Marcos? Gusto saludarte de nuevo. Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por esta conexión. Bueno, pues ayer hubo muchísimas versiones en torno de la presunta detención de otro hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, lo cual pues, nunca llegó a confirmarse, pero de que hubo violencia, la hubo, Marcos. Así es, Pascal, justo hubo muchísimas versiones. Primero se habló sobre Iván Guzmán Salazar, luego se habló de un tipo llamado Oscar, que sería o es, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, esa persona que se quedó como jefe de seguridad de esta fracción del cártel de Sinaloa, pero nada de eso fue confirmado. Lo que sí fue confirmado es que hubo una serie de bloqueos y mucha psicosis en la ciudad de Culiacán, muchas personas que salieron con miedo, que se fueron, que prefirieron salirse a sus trabajos, otros empleadores decidieron cerrar las cortinas, decidieron también en las universidades despedir a los alumnos, pedirles que por favor se fueran a resguardar a sus casas. Todo Culiacán ayer se convirtió en ríos de carros, se convirtió también en muchas personas asustadas, viéndose unas entre otras, esperando transporte público, que no iba a pasar porque los mismos concesionarios cancelaron el transporte público. Vimos a una ciudad, estuvimos reportando desde una ciudad que prácticamente estaba hecha un caos, insisto, creo que la palabra correcta y concreta es eso, era un caos la ciudad, y sobre todo porque había mucha desinformación y al mismo tiempo una gran falta de información de parte de las autoridades, que no respondieron sino hasta 3 horas después de que estos hechos ya estaban prácticamente consumados, de estos por lo menos 6 bloqueos que hubo hacia el norte de Culiacán, donde sabemos que lo que comenzó o que inició todo esto fue una refriega en un poblado llamado Paredones, o cerca del poblado Paredones, que se encuentra cerca de la sindicatura de Jesús María. No sabemos si hubo personas asesinadas, no sabemos si hubo personas detenidas, no sabemos si hubo personas heridas, realmente no sabemos muchas cosas. Todavía ahorita a las 8:21 de la mañana, hora de Culiacán, 9:21 horas del centro de México, no tenemos información de qué fue lo que sucedió. No tenemos dato preciso que nos explique qué fue lo que sucedió ayer en la ciudad que provocó esta parálisis en las calles y también en mucha gente que, históricamente ha guardado un miedo a partir de 2019, cuando ocurrió el primer culiacanazo, con esta detención, luego liberación de Ovidio Guzmán López y otros jueves más que han ocurrido y que han paralizado la ciudad. ¿Podríamos decir que fue circunstancial el inicio de este episodio? Es decir, se encontraron pues un grupo de presuntos delincuentes con un grupo de soldados y hubo un enfrentamiento y después esto se extendió. ¿Podría ser una explicación de lo ocurrido ayer? No quisiera yo afirmar eso. Creo que sería incluso minimizar una situación porque no lo sabemos. Han ocurrido otros episodios donde se han cruzado grupos del ejército, convoyes del ejército, con grupos criminales, han iniciado refriegas, pero no ha habido bloqueos como los que sucedieron ayer. Entonces, por eso te digo, no me gustaría confirmarlo porque creo yo que sí sería minimizar una situación. Ahora bien, las autoridades sí nos deben esta explicación, claro. nos deben esa parte de poder decirnos, que salgan y nos digan, ¿saben qué? Esto inició porque se cruzaron y estaban haciendo sus labores, que inicialmente en un comunicado que se publica en X, en la red social X, por parte del gobernador, pues habría ocurrido así, según lo que dijo el gobernador, que haciendo esas labores de paz, que ellos le llaman de pacificación, inició una refriega en un poblado al norte de Culiacán. Entonces, pero esto ha sido así después, esa breve línea, esas 3, 4 o 5 palabras que se usaron en ese comunicado, es toda la información que tenemos. Bueno, Marcos, si me permites, pasemos ahora al nuevo informe de la Fiscalía General de la República, que, como decía yo al principio de nuestra plática, está relacionando la excarcelación de Ovidio Guzmán en Estados Unidos con el presunto secuestro de El Mayo Zambada. ¿Cómo se está tomando esa información allá en Sinaloa?
Bueno, es una información que causaba mucho revuelo y todos estamos con esa conversación aquí en Culiacán, ¿no? Por dos cosas. La primera es que ya hablamos de que hubo, como lo comentaste, una posible negociación, o por lo menos es lo que nos da a entender la Fiscalía General de la República, de lo que le da a entender la Fiscalía de Estados Unidos. Una negociación donde entregaron a uno para poder liberar o excarcelar a otro, ¿no? Que en este caso es Ovidio Guzmán López. Finalmente esa plática comenzaba ayer cuando sucedió todo este refriega. El segundo punto es que en ese comunicado, y prácticamente se anuncia al final, es que van a mandar llamar a funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Apenas esta semana se fijó ya, se designó una persona que es Claudia Zulema Sánchez Condo como nueva fiscal general. Ella era vicefiscal regional, zona centro de la Fiscalía General del Estado, es decir, ella participó en esa carpeta y por lo que entendemos es que ella tendría que ser también llamada por la Fiscalía General de la República a atender esas peticiones que le haga, ¿no? Y tendría que dar, además del caso Héctor Meleso con Ojeda, también otras situaciones que envuelven al caso Zambada García. Hay, mucha tensión, lo hablábamos creo hace unos días aquí en este espacio, donde existe una tensión política que es muy importante porque esa tensión política involucra a políticos con el crimen organizado. Entonces, esa tensión se mantiene, hay mucha polarización en la conversación en lo local, hay mucha polarización porque hay personas que creen que esto ha sido también, como se ha mencionado también a nivel federal, para desprestigiar a un grupo político o para fortalecer a otro. El mismo gobernador del estado ha utilizado ese discurso diciendo que son sus enemigos, que quieren verlo fuera del gobierno, que quieren dañar la imagen del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. En fin, o sea, esta conversación se ha politizado demasiado. Y ahora con estos comunicados que da la Fiscalía, creo que se abona mucho más a este tipo de conversaciones. Ya, me queda un minutito y fracción, Marcos, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. En estos avances de la investigación que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República, pues ha confirmado o ha dado validez a varias cosas que dijo en su carta Ismael El Mayo Zambada. Me parece que falta una muy importante y es pues la presunta presencia del gobernador en la reunión o la intención del gobernador de acudir a la reunión donde habría sido capturado El Mayo Zambada. ¿Hay algún indicio de que la fiscalía vaya a llamar a declarar al gobernador? Lo que tenemos entendido, y eso fue declaración del gobernador, es que la Fiscalía General de la República le pidió documentos que probaran, que le ayudaran a probar o comprobar que él estuvo fuera de la ciudad de Culiacán el día 25 de julio. Documentos, por ejemplo, como además de la bitácora, que ya fue conocida, fue a conocer de manera pública, pues además de la bitácora también su pasaporte, el sello de su pasaporte y su visa. Esos documentos no contamos con ellos, pero sabemos que la Fiscalía General de la República sí le solicitó esa información. Entenderíamos que en una investigación, y nada más añado esto, entenderíamos que en una investigación también tendría que haber de esta índole, tendría que haber revisiones de comunicaciones entre, en este caso, un gobernador y otras personas que pudieron haber estado alrededor del gobernador para poder hacerle comunicados como estos. Pues muy bien, Marcos, como siempre te agradezco mucho que estés con nosotros para contarnos lo que está pasando allá en Sinaloa. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, hasta luego. Gracias, Marcos Vizcarra, reportero de la revista Espejo de Sinaloa.